tardes, bienvenidos. Bienvenidos a todos a esta clase, la tercera clase síncrona, relacionada con la cátedra de medicina legal. En este caso, vamos a discernir acerca de lo relacionado con las heridas por arma de fuego, como parte de la especialidad de traumatología forense. En este caso, vamos a empezar a hablar de lo relacionado con las heridas por arma de fuego. Son, como hemos venido viendo, en este caso las heridas por arma de fuego están encuadradas dentro de las heridas contusas, ¿sí? Porque recuerden que se produce una contusión en el tejido epitelial. ¿Por qué? Porque el arma de fuego dispara el proyectil, ¿sí? Activa la bala, dispara el proyectil, sale disparado, comillas, valga la redundancia, a alta velocidad y va a impactar de lleno en la superficie cutánea y produce una contusión, un golpe. Entonces, está catalogado dentro de las heridas contusas, ¿sí? Producidas por el paso de un proyectil disparado por arma de fuego. Hay tres elementos a considerar en toda herida por proyectil disparado por arma de fuego: su orificio de entrada, trayecto y orificio de salida. Eso es lo que vamos a estudiar. Bueno, yo voy a ir explicando, pero a medida que vaya hablando, si alguien tiene alguna duda, me puede interrumpir. Pues yo con mucho gusto les oriento en cuanto a su duda, a su necesidad. Vamos a empezar con las características del orificio de entrada, como primera parte, que es el punto del cuerpo humano en el cual se produce el impacto del proyectil. ¿Sí? El proyectil impacta y produce un orificio de entrada, que no es otra cosa, o se puede definir como una solución de continuidad de la piel y tejidos subyacentes por efecto de un proyectil disparado por arma de fuego. Ya sabemos lo que es una solución de continuidad, ¿verdad? ¿Quién me puede recordar por ahí qué es una solución de continuidad? Por favor. Profe, cuando se lesiona la piel. Pueden haber también soluciones de continuidad en la ropa. Bueno, la solución de continuidad no es otra cosa sino la disolución de la continuidad de, en este caso, la fibra que compone la piel. Si es en una vestimenta, sería en la fibra que compone la ropa. Entonces se produce un orificio, dependiendo si es el paso por el paso del proyectil, se produce un corte, si es por el paso de una hoja metálica de corte, como ya lo vimos en las heridas por armas blancas, o tenemos una rasgadura, cuando por tracción violenta se desgarran las fibras de la ropa, constituidas por la trama y el timbre. Entonces, todo eso se llaman soluciones de continuidad. ¿Está claro? En este caso, Sí, ocurre, señor. ocurre en la piel, una solución de continuidad, pero en la piel, que no es otra cosa sino la disolución de la continuidad de la fibra en la piel, de los tejidos que componen la piel. No sé si me hice explicar o... Sí, sí se entiende, profesor. Bueno, Básicamente el estudio del- 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 de ese elemento ocurrido en la piel o en ropas, ¿sí? exacto. Pero que tengan claro que, que se produce una solución de continuidad. Y una solución de continuidad, no estamos hablando de solución química, ¿no? Ni una solución... No, 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 no. en No. este caso, también se le dice solución Eh, a Estudio. la disolución de la continuidad de la fibra que compone, en este caso el tejido, que compone la piel. Entonces se produce un orificio por donde pasa el proyectil. Si lo que ha pasado por la piel o ha producido el rompimiento de la piel es una hoja metálica de corte, un cuchillo, se produce un corte. Y si lo que ha pasado o ha rasgado la piel o la ropa es una tracción violenta, se produce entonces una rasgadura. Todo eso
son soluciones de continuidad. Seguimos. Las características del orificio de entrada. El proyectil al salir del cañón, ¿sí?, del arma de fuego, y encontrar el plano cutáneo, o sea, es decir, la piel, esta la distiende, ¿sí?, o la estira hasta cierto límite. La piel es elástica, pero hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque hay fibras que ofrecen resistencia y son elásticas en la piel, las cuales pues ceden la energía que trae el proyectil, produciendo la solución de continuidad u orificio. Por lo general la forma es circular o redondeada. Es pequeño en su diámetro, es un diámetro pequeño. Por lo general 5 milímetros de diámetro. Es lo que deja el orificio de un proyectil disparado por arma de fuego del calibre 9 milímetros. Los bordes de ese orificio son netos, son invertidos, es decir, van hacia adentro, y puede presentar tres elementos estructurales. ¿Cuáles son? Orificio propiamente dicho, anillo de jugamiento o zona de Fish, y anillo o aro de contusión. Y el de salida se distingue como más grande, ¿no, profesor? Sí, dependiendo de la proyección. Claro, recuerda que estamos hablando del orificio de entrada. Ya vamos a ver, próximamente vamos a ver más adelante el orificio. Salida. Este, Correcto, señor. aquí Yo vamos tengo a ver. entendido que el de entrada es más grande y el de salida es más pequeño. No, ¿quién dijo eso? Está raspada. Bueno, creo que la actitud no está raspada, pero es lo que tengo entendido. ¿Quién dijo eso? Gabriela. Gabriela. Correcto, es lo que tengo entendido. No, pero no se ponga El brava. impacto, el impacto es muy grande y la salida es más pequeña. No se ponga brava conmigo, pero no es así, ya se lo voy a demostrar. Aquí vemos orificio de entrada de disparos producidos a distancia. Cuando decimos distancia, pues son a mayor de 60 centímetros. La distancia que existe entre el disparador y la víctima. En estas heridas es característico ver el halo de Fish. El halo de Fish, no sé si ya lo leyeron en la guía, pero está constituido por el halo de contusión, que vemos aquí que es esto negro, ¿sí? Que es lo que produce el golpe, rompe la piel, se produce un hematoma, se rompen los tejidos y ahí sale la sangre, se produce el hematoma. Y a la vez hay un anillo de enjugamiento, que es el que es el que muestra cuando el proyectil se limpia, porque el proyectil trae impurezas que trae el arma del cañón. Puede ser, bien sea aceite del arma del cañón, el arma del cañón, bien sea polvo. Si el arma está sucia, trae polvo. Y trae también parte de la pólvora que no se ha deflorado, que no se ha quemado. Y todo eso se limpia. Al momento que pasa el proyectil por la piel, se limpia y se produce lo que se llama como anillo de enjugamiento. Estas dos cosas son características de una herida producida a distancia, es decir, a mayor de 60 centímetros, a más de 60 centímetros. Entonces, cuando ustedes vean una herida así, ustedes dirán, pueden decir, esta es una herida producida a más de 60 centímetros. En este caso, puede decirse que es producida por un arma de fuego tipo pistola, puede ser, o un revólver también. Un calibre 9 milímetros, puede ser. Aquí vemos otro, ¿ves? Si ven esto, si ven cómo se ve como quemadito, pero los bordes son nítidos, ¿sí? No es algo pequeño. Esto mide 5 milímetros de diámetro, no mide más. Puede medir más si el proyectil viene deformado, es decir, que si el proyectil ha chocado antes de entrar o de tocar el plano cutáneo, ha chocado con una superficie que lo deforma, pues produce otro tipo de herida. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me entienden? Señor, ¿Por qué muy digo, claro. por qué le digo que
a la señorita Gabriela y a todos. ¿Por qué le digo? Estos son otras características, otros disparos producidos a distancia por un arma de calibre 9 milímetros, 38. Ese es el orificio que deja, 5 milímetros, no pasa de ahí, siempre y cuando no esté deformado el proyectil. ¿Por qué la salida es más grande que la entrada, amiga Gabriela? Y todo, a todos en general. Porque el proyectil en su trayectoria intraorgánica dentro del cadáver se puede deformar, producto de que choca con los huesos, ¿sí? Se desvía y arrastra tejido, arrastra sustancia hemática, arrastra una serie de cosas, incluso material óseo, y todo eso se lo lleva y cuando sale, produce el rompimiento mayor, porque no solamente sale él, sino sale él con todas esas cosas. Entonces, las heridas, el orificio de salida es mayor. Ya vamos a ver unos ejemplos para que se den cuenta de que de lo que les estoy diciendo. Entonces ya les acabo de decir, el orificio propiamente dicho, el anillo de juntamiento o zona de Fish y el anillo polar o de contusión. Esas son las características de un orificio de entrada, de un disparo producido por arma de fuego a, eh, a distancia. Esto es lo que quiero que vean. Las características específicas o generales, perdón, generales del orificio de entrada. La letra A tiene que ver con el orificio propiamente dicho. La letra B es el anillo de enjugamiento o el limpiamiento del proyectil, que se ve como una color negruzco. Y luego el anillo de contusión, que es producido por el golpe, que rompe, ¿sí? El tejido subcutáneo, se produce una hemorragia pequeña y queda allí una costra. Eso se llama anillo de contusión o collarete erosivo, también se le dice. Collarete erosivo. ¿Cuáles son las dimensiones del orificio de entrada y del orificio de salida? Ah, yo creo que la imagen anterior no se las mostré, ¿no? No, yo estaba enseñando aquí, pero no la estaba mostrando. Bueno, al final les voy a mostrar eso. Las dimensiones del orificio de entrada y el orificio de salida. Depende de la distancia del disparo y del tipo de proyectil, del calibre del arma. Puede ser de tres tipos, que el orificio de entrada sea más pequeño que el orificio de salida. Es lo más frecuente y común que puede ocurrir. ¿Por qué? Debido a que el proyectil sufre ligeras deformaciones a través del trayecto del cuerpo. Que el orificio de entrada y salida sean iguales, de iguales dimensiones, lo cual es poco frecuente, ya que se requiere que entre y salga del cuerpo en un mismo ángulo recto, es decir, que no se desvíe ni que se deforme. Casi perfecto. Y la otra opción es que el orificio de entrada sea de mayor dimensión que el orificio de salida. Es posible, ¿sí? Debido a que el proyectil se puede deformar antes de penetrar el cuerpo humano, o que el proyectil penetre en un ángulo agudo y salga en un ángulo recto. También puede ocurrir. La trayectoria. La trayectoria es el recorrido que realiza el proyectil a través de las estructuras anatómicas. Estamos hablando de la trayectoria intraorgánica. Es el recorrido que realiza el proyectil a través de las estructuras anatómicas, ¿sí? Tejidos u órganos del cuerpo. Generalmente se da en línea recta y une el orificio de entrada con el de salida, o en su ausencia con el punto donde se aloja el proyectil en el cuerpo. Como le dije, pueden ocurrir desviaciones cuando el proyectil dentro del cuerpo choca con estructuras de mayor cohesión molecular. En el caso de los huesos. Los huesos son duros, son piezas duras que desvían en la trayectoria del proyectil. Y esto le confiere a veces a los proyectiles o sea, diferentes tipos de direcciones sorprendentes, ¿no? A veces.
o pueden fragmentarse. El proyectil puede fragmentarse, tanto el hueso como el proyectil, en dos o varias partes, y tomar cada una de ellas un recorrido diferente y salir por más de un orificio. Entonces se va a dar más de un orificio de salida. O, caso contrario, pueden permanecer alojadas en el cuerpo, dependiendo de la distancia del disparo y la fuerza que lleve el proyectil en su recorrido. Vamos a hablar ahora del disparo a contacto. Se van a estudiar ciertas zonas, dependiendo del efecto y dependiendo del daño que deja ciertas características de un disparo a contacto. Estamos hablando de contacto, es que está casi que pegado, ¿no? Entonces, el disparo a contacto es aquel donde el arma del cañón, perdón, el cañón del arma tiene contacto directo con la piel. Entonces, hay un estrecho contacto con el cuerpo y se encuentran ciertos signos que se deben usar en los planos, ellos se deben buscar en los planos cutáneos, es decir, en la piel, o en los planos óseos del cuerpo humano. ¿Sí? Vamos a hablar de esos signos. Uno de ellos es el signo de Pupe. El signo de Pupe es la impronta o impresión de la boca de fuego del cañón sobre la piel. Es decir, queda la marca de la punta del cañón, queda impresa en la piel, tal cual si fuera un lienzo, manifestándose en un anillo concéntrico, rojo pálido, situado por fuera del edificio de entrada. ¿Producido por qué? Por la acción térmica, térmico-mecánica. Es decir, ahí ocurren dos fenómenos. Hay calor y a su vez hay movimiento. Al momento que impacta el proyectil y el proyectil sale caliente de la boca del arma de fuego, cuando se encuentra en contacto firme sobre la piel. Esto en superficies blandas, por ejemplo, el abdomen, muslos, superficies blandas, signo de Pupi. Ya lo vamos a ver en una imagen. El signo de Benassi es la impregnación en forma de anillo de humo o ahumamiento sobre la superficie externa del hueso. Esto es a nivel del hueso. Se da más que todo en el cráneo, entre el hueso y la piel. Esto es de gran utilidad y se va a observar porque se mantiene en los cadáveres en avanzado estado de putrefacción. ¿Por qué? Porque ese ahumamiento va a quedar, se adhiere al hueso. Y podemos entonces definir, o sean casos donde se han exhumado cadáveres, para poder buscar este signo cuando se presume que ha habido un ajusticiamiento. Es decir, que le ha disparado directamente a la cabeza a contacto. Y queda esa característica muy importante criminalísticamente para demostrar que sí hubo un disparo, que se produjo un disparo a contacto. Y al producirse un disparo a contacto, eso es un agravante porque eso se llama ajusticiamiento. Entonces, para la investigación penal, criminalísticamente, esto es una prueba fehaciente. Este tipo de signo en un orificio de entrada en un cadáver a nivel del cráneo. Para que se produzca este tipo de signo, se observa, tiene que verse en los disparos únicamente de contacto a la cabeza. Tenemos el otro signo que es el signo de Hoffman, o denominado boca de mina, que es la forma desgarrada de bordes irregulares y estrellada que adquiere el orificio de entrada cuando la piel tiene un plano óseo subyacente, es decir, una superficie dura. Se conoce como golpe de mina de Hoffman y se produce cuando el disparo se ha efectuado sobre una zona de piel con plano óseo subyacente, con la boca de fuego del arma apoyada sobre la piel, o inclusive a distancia de 0,5 a 2 centímetros máximo. Es decir, un próximo contacto. ¿Y a qué se debe eso? A la acción de los gases que salen con el proyectil y que se acumulan debajo de la piel. Lo vamos a ver aquí en una imagen. Si ven, este es el signo, aquí vemos los dos signos, el signo de Hoffman y el signo de Benassi. El orificio estrellado, ¿verdad? Y la impronta dejada por la marca que deja el proyectil, perdón, que deja la boca del cañón,
cuando es colocada directamente sobre la piel. Si pueden ver, se ve una especie de orificio. Y este estrellamiento, esta forma estrellada, se da producto del efecto violento del proyectil y la liberación de gases. Produce ese tipo de herida. Entonces, tenemos la herida estrellada irregular, Eso como a nivel de la cabeza, profesor. de ese a nivel de la región frontal del cráneo. Frontal. Ah, ok. Y se ve como la oreja por un lado. Y se observa también como algo blanco, ¿no? Debe ser parte del cráneo, del hueso. Claro, eso es lo único que se ve. Esos son ya a nivel óseo. Esos son los huesos del cráneo. Puede que los huesos son blancos. Aquí ven en esta imagen, ¿qué está pasando? Ustedes la pueden ver ahí. Y bueno, sigue la misma imagen, ¿no? La misma imagen La tiene ahí, de contacto. la están viendo solamente la imagen. Ok. Entonces vamos a escribir Sí. primero que es una herida estrellada, ¿sí? Es irregular, los bordes están quemados, ennegrecidos, ¿sí? Esa herida, Ujú. como le dije, es descrita como golpe o boca de mina de hoja y se produce cuando el disparo se ha efectuado sobre una zona de la piel con un plano óseo característico de la cabeza. Son disparos hechos a la cabeza, con la boca de fuego del arma apoyada sobre la piel, o inclusive a una distancia entre 0,5 a 2 centímetros, como le dije. O sea, próximo contacto. Contacto o próximo contacto. Si ven numeritos ahí, el numerito número 2, ¿sí? El número 2 se aprecia una impronta contuso-escoriativa, que es lo que le estaba explicando de la marca, la impresión que deja, producida por la acción térmico-mecánica de la boca de fuego del arma del cañón. La boca de fuego del arma que disparó el proyectil. Imagínense ese disparo hacia esta distancia, típico de los suicidas, ¿no? Disparo suicida. Lo que produce al salir ese proyectil y encontrarse en una resistencia, pues todo lo que encuentre su paso, pues lo destruye, estalla. Este signo, por eso le digo, hay dos signos ahí. El estrellado, que es el golpe o boca de mina de Osman, y el signo este de la impronta, que es el que se llama signo de Pupe. ¿Sí estamos claros en esa imagen? Imagen figura 17.17. Es correcto. Que habla del orificio en boca de mina de Osman. Sí, ¿Sí? Dispara sí, profesor. Ajá. y él se desgarra en forma estrellada, con los bordes ennegrecidos por el humo que viene del arma de fuego. Recuerda que el arma de fuego se produce un fenómeno donde hay fuego que produce el percutir del disparador sobre el ánima del cañón, sobre el culote, denominado culote de la bala, y se produce la ignición o la combustión de la pólvora que está dentro del casquillo. Al combustionar esa pólvora, expulsa el proyectil, y ese proyectil trae restos de esa pólvora, quemada y no quemada, y eso pues va a chocar directamente con el plano óseo. Vamos a ver otra imagen. ¿Ven esa otra imagen? Sí, Si pueden ver acá la forma de esta herida, ¿sí ven esto acá? Esto acá es esto. Y este orificio me produce el proyectil que sale por aquí. Este es el signo de Pupe. Y se produce cuando la boca del cañón del arma de fuego se apoya directamente sobre el plano cutáneo. Y se produce entonces ese signo. Eso es indicativo de que el disparo fue producido a contacto o próximo contacto. No, pero en este caso contacto.
porque para que pues, se produzca esta impresión, esta impronta, tiene que haber estado apoyado En directamente la piel. en la piel. Entonces es típico de las heridas suicidas o de los ajusticiamientos. Mm, Ojo con eso. Eso es muy importante para la investigación de este tipo de delitos. Hay otras zonas que se estudian en los disparos a contacto. El signo de Bonet se dice que es un calcado y se evidencia en los disparos a contacto, pero no sobre la piel, sino sobre las prendas de vestir de la víctima. Y no es otra cosa sino el calcado de los tejidos de la ropa sobre la piel. No traje una imagen de eso, pero imagínense cuando se produce ese contacto no sobre la piel, sino sobre en este caso, si le colocaran a una persona una tela en la región frontal y colocan el arma, pues ese fenómeno que vemos allí se va a producir en la tela y se va a calcar la forma de la tela en la piel. Eso se llama calcado o signo de Bonet. Es decir, población del humo que sale, que se despide, sí, que sale por la boca del cañón del arma, se reproduce la trama sobre la piel. La trama es el entramado de fibras con el que se forman los tejidos. Si ustedes se ponen a ver con una lupa los tejidos de su ropa, de su vestimenta, van a ver que está formado por pequeñas tramas que se entrelazan, que son fibras. Pueden ser naturales o pueden ser sintéticas, dependiendo de si su ropa es de algodón o no. El otro signo, el signo de Nerio Rojas, o signo de deshilachamiento crucial, que se produce el disparo a contacto sobre la prenda del vestir, pero en este caso se deshilacha, se produce una solución de continuidad, que es una rasgadura en forma de cruz. Ese es otro signo. Se llama deshilachamiento crucial o signo de Nerio Rojas. Vamos a hablar de las características del disparo a corta distancia o próximo contacto, es decir, entre 2 y 20 centímetros. Próximo contacto. Hablamos de contacto y hablamos de distancia, que es más de 60, donde se produce el halo de Fish, en este caso el próximo contacto. No está tan cerca, pero tampoco está tan lejos. Ahí se va a formar algo que se llama tatuaje. Al producirse el disparo, el proyectil arrastra tras sí todas las partículas de pólvora no deflagradas, sí, es decir, no pólvora no quemada. Estas partículas se incrustan en la piel y le dan un tinte oscuro que no se puede quitar, eso queda incrustado en los microporos de la piel. A eso se llama tatuaje. A diferencia del ahumamiento, ¿sí? Que puede subir la duda si la tonalidad de negruzca que aparece alrededor del edificio de entrada es producida por residuos de pólvora no deflagrada, tatuaje, o por el humo que se produce al momento de hacer la explosión, la pólvora, que produce el ahumamiento, es un quemado. Eso se resuelve muy fácil. Basta con tratar de remover o de limpiar la zona. Si se logra remover ese humo, ese color negruzco, quiere decir que es un ahumamiento, es un quemado. Pero si no se logra remover, es un tatuaje, es decir, pólvora no deflagrada, incrustada en los poros de la piel. Esto es indicativo de que el disparo fue hecho a próximo contacto, a muy corta distancia. Y figura Sí, 17.20. profesor. Ujú. Ah, exacto. Dice orificio de entrada de un disparo a distancia intermedia, es decir, próximo contacto. El tatuaje de pólvora se dispersa como una constelación de granos incrustados en la piel, por fuera del orificio propiamente dicho. Esto que ustedes ven aquí, estos punticos, que se ve como sucios, ¿sí? El orificio propiamente dicho, y alrededor está eso sucio. Todo esto
son partículas de pólvora no deflagradas que se quedan incrustadas en la piel. Al tratar de limpiar eso con una esponja, con un trapo, no sale. Eso no se quita. Porque eso es pólvora incrustada en la región subcutánea de la piel. Eso es indicativo de que ese disparo fue hecho a corta distancia o distancia intermedia o próximo contacto. Es decir, menos de 60 centímetros. Imagínense la distancia de 60 centímetros entre el arma de fuego y la víctima. Características del disparo a corta distancia o próximo contacto, este que estamos viendo. Quemaduras. Se aprecia cuando el disparo se hace a contacto y a próximo contacto, denominado a quemarropa. Por eso se llama así. Se da una distancia aproximada entre 2 a 10 centímetros. 2 a 10 centímetros. Fíjense la distancia tan corta, ¿no? Pero esto depende de varios factores, como el tipo de arma, el largo del cañón, el tipo de proyectil, la calidad de la pólvora, entre otros. Y se aprecia en este halo de quemadura, además, cabellos combustionados, o sea, es decir, pelos quemados, causados por la llama y los gases incandescentes que salen del arma de fuego, del cañón del arma de fuego. ¿Ven este? Es un disparo a próximo contacto, donde se ve el orificio y se ve alrededor esas marcas pequeñitas que son incrustaciones de pólvora no deflagrada, que sale del arma del cañón. Este disparo fue producido a una distancia menor a 60 centímetros, o entre 2 y 10 centímetros, o más, pero no, que no sobrepasa de 60 centímetros, porque ya sería un disparo a distancia. Es decir, esto es un disparo a próximo contacto. Entonces, esa imagen que les mostré es un producido por un disparo a próximo contacto con un tatuaje. Y el tatuaje se ve en las múltiples lesiones puntiformes, punticas que rodean el orificio de entrada, que no es otra cosa sino residuos de pólvora no deflagrada. Y esto ocurre cuando la boca del arma de fuego, ¿sí? Salen los granos de pólvora, en proyección, se proyectan los granos de pólvora. Y estos pueden estar quemados o parcialmente, pues pueden estar parcialmente quemados o no quemados. Por eso digo no deflagrado, no deflagrado. Deflagrado es que no están quemados. Hallarse en combustión o incombusto, es decir, que se están quemando, que llevan la candela ahí o no. Impactan la piel, se incrustan y producen microescoriaciones. Esas puntas que ustedes ven, esos punticos, son microescoriaciones, como aquella herida que vimos donde hablamos de las escoriaciones, se van a producir múltiples escoriaciones, pero pequeñitas, alrededor de la piel. Este tatuaje, perdón, no desaparece con el lavado, como le dije. No desaparece, se mantiene. Aún si se exhuma un cadáver y tiene todo, aún piel, se puede conservar ese tipo de tatuaje y eh, se puede ver, se puede ver. Si la distancia entre la boca de fuego del arma y la piel es corta, estas microescoriaciones se van a presentar con muy poca dispersión, ¿sí? Es decir, a medida que se va retirando, la distancia hay más distancia, pero a medida que hay más distancia, este tipo de tatuajes se va a incrementar, ¿sí? Ya, estoy enredado. Si la distancia es corta, este tatuaje se va a ver más unido, ¿sí? Poco disperso. A medida que la distancia es mayor del arma de fuego con la víctima, estas microescoraciones se van a ver más dispersas, ¿sí? Incrementándose, van a aumentar a medida que aumenta la distancia de disparo. Adelante,
¿Qué me dice la señorita Belkis? ¿Sí entendió más o menos lo que le dije? ¿Sí me dice entender? Profesor, que cuando la distancia es corta, en lo que logré entender, ¿sí? Que si la distancia del disparo es corta, entonces no se ven esas microfibraciones en la piel. Cuando es muy corta, No, o al contrario. no. Mientras la distancia sea, se vaya alejando, es decir, mientras el cañón esté más próximo a la piel, esas microescoraciones van a estar menos dispersas, se van a ver más juntas. A medida que Ah, se va ok, alejando el arma de fuego y se va alejando la distancia de disparo, esas microexploraciones se van a ver más dispersas, es decir, se van a dispersar, se expanden. se expanden, tienen Ya. más Que era superficie. la imagen que usted nos mostraba hace rato, donde se veía bastante extensa la microperforación, es esa, ¿sí? Es correcto, quiere decir que esa distancia fue a mayor distancia que la otra, que estaban más juntas. La distancia fue más corta en esa. Correcto. Ujú. Asimismo, en los disparos a distancia, vamos ahora con los disparos a distancia, ahí no vamos a encontrar ninguno de los signos anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque son distancias de más de 60 centímetros. Ahí vamos a encontrar el anillo de jugamiento o zona de Fish, lo que ya le dije, que es un anillo que se produce por la limpieza que hace la piel, ¿sí? Del polvo, lubricante, residuos que arrastra el proyectil al pasar por el ánima del cañón, circunda el orificio y tiene la forma de un reborde negruzco. Tiene importancia médico-legal. ¿Por qué? Porque la ausencia de esta zona de Fish indica que la persona estaba desprovista eh, de ropa. O que por el contrario, el proyectil, antes de impactar con el cuerpo de la víctima, atravesó otros objetos, como telas o otra parte corporal, y se haya limpiado de todos esos obstáculos antes de perforar la piel. ¿Me explico? Es decir, esta zona de Fish ocurre cuando en la piel, cuando la persona está desprovista de ropa. Y entonces tenemos que examinar, en el caso de que esté provista de ropa, tenemos que examinar entonces esos signos, pero en la ropa, en la fibra de la ropa. Ahí se hace un análisis físico para determinar el tipo de orificio y todas las adherencias que tiene ese orificio. Ahí podemos encontrar restos de pólvora. También hablamos del anillo de contusión o collarete erosivo, ¿sí? Es la contusión equimótica eh, escoriada, ¿sí? Produce una escoriación, esto que choca el proyectil con la piel, ¿sí? Eh, Al impactar con la piel a alta velocidad, produce una ruptura. Y esta ruptura, pues se nota que hay una pequeña hemorragia, porque se rompen los tejidos. Ese es el collarete erosivo, que ya lo vimos en la herida donde había un cadáver que presentaba dos tipos de heridas, dos orificios, perdón. Y es importante porque permite determinar si la herida fue producida post-mortem o antes o estando vivo, perdón. Una persona ya cadáver, al disparársele después de muerta, no produce ese collar erosivo porque no hay reacción vital, no hay hemorragia. Entonces, es indicativo de que esa persona le produjeron ese disparo estando viva para que se produzca ese anillo de contusión o collarete erosivo. Y como le dije, es característico o se aprecia en los disparos a distancia de más de 60 centímetros. No vamos a observar ni tatuaje ni halo de quemadura. ¿Por qué? Porque el proyectil viene disparado a una distancia mayor. Estos dos tipos de anillos, el anillo de jugamiento, limpiamiento, y el anillo de contusión o collarete erosivo, juntos constituyen el halo de Fish.
Características del orificio de salida. No siempre es constante. A veces no puede, de repente no existen, porque el proyectil se aloja en el cuerpo y no sale. El diámetro del orificio de salida es generalmente de mayores dimensiones o es más grande que el de entrada, sobre todo en los disparos a distancia. Los bordes son irregulares, no se aprecia la zona contuso-erosiva, no hay contusión, los bordes son evertidos, no son invertidos, son evertidos hacia afuera. Y comparado con el orificio de entrada es de tamaño mayor, de forma irregular, de bordes evertidos, ausencia de anillo de enjugamiento y de contusión, y ausencia de tatuaje y ahumamiento. No vamos a observar nada de eso, porque todo eso se quedó atrás en su trayectoria en el organismo. Los principales causantes de estas características especiales son los gases, ¿sí?, que produce el arma de fuego, la llama o la candela, el fuego, los granos de pólvora, el negro de humo, ¿sí?, en los disparos de contacto. Se introducen en el trayecto del proyectil, pero conforme es mayor la distancia entre el plano del blanco, la víctima, y la boca de fuego del arma. Los citados factores van desapareciendo conforme la distancia de disparo sea mayor. Entre más cerca, se va a ver todo eso que acabamos de ver. Los gases laceran la piel en los disparos de contacto. La llama y los gases calientes producen quemadura o chamuscamiento o ahumamiento. Los granos de pólvora quemada o semiquemada se incrustan en la dermis, que es la capa que está debajo de la epidermis, y da origen a lo que se denomina el tatuaje de pólvora. El negro de humo constituye el pseudo tatuaje, es decir, un falso tatuaje. Y es falso porque solo ensucia y puede removerse fácilmente de la piel. A manera de resumen, o a manera de explicación general, hablando de la distancia del disparo. La distancia a la cual se efectúa el disparo se debe fundamentar en el estudio de la morfología y características generales del orificio de entrada, los cuales se producen por la acción mecánica del proyectil al perforar la piel, tales como el halo de limpiado, como el halo de jugamiento y el halo de contusión o collarete erosivo, así como las características particulares originadas por los productos provenientes de la defragación de la pólvora, es decir, la acción de los gases, ¿sí?, de la llama, del humo, de las partículas de pólvora quemadas o parcialmente quemadas, así como residuos metálicos, también pueden venir de residuos metálicos, y su presencia alrededor del orificio de entrada, como el halo de quemadura, tatuaje. Todo esto permitirá determinar que el disparo fue realizado a contacto, a próximo contacto o a distancia. En ese sentido, mientras se encuentran residuos de la deflagración de la pólvora en la ropa, en la superficie cutánea, en la piel, en el plano óseo de un orificio de entrada, se puede hablar de una distancia presunta menor a los 50 o 60 centímetros de distancia, aproximadamente. En ausencia de todos estos elementos, es decir, que no se consiguen, solo se podrá decir que el disparo fue realizado a una distancia presunta mayor a 60 centímetros o a distancia. Todos estos rangos son orientativos y varían en función del tipo de arma, el tipo de munición, la calidad de la pólvora. Objetos interpuestos entre la boca de fuego del arma y la víctima, entre otras causas. Eso es a manera general. También vamos a conseguir heridas por proyectiles múltiples o compuestos, que son aquellos característicos de las armas de fuego tipo escopeta, que viene constituido por una especie de cartucho que tiene un número de proyectiles pequeños. No sé si ustedes lo han visto. Estos son proyectiles múltiples o compuestos. Esos son los denominados perdigones, disparados por las escopetas. Entonces, el proyectil de escopeta
tiene una estructura básica. Está formada por un cilindro de cartón, tiene una base metálica de lata, en la cual está el fulminante, que es donde se percute eh, el arma de fuego y se produce la combustión. Dentro de ese cilindro, en la parte inferior, se halla la carga explosiva, la pólvora, la cual está separada por pequeñas esferas de plomo, perdigones, que son perdigones, son bolitas chiquitas. Y hay una especie de discos de cartón que son lo que se llama taco. Taco. Entonces, al momento que se produce el, el disparo, todas esas bolitas van a arrastrar todo eso. Entonces, mientras más cerca esté el cañón de la víctima, pues se va a producir un orificio único, ¿sí? Pero a medida que se va separando, le vamos a dar, va a tener más oportunidad los perdigones de separarse, de expandirse, y van a producir varias heridas, muchas heridas. Son las heridas que vemos en las manifestaciones de los muchachos cuando se les dispara con este tipo de escopetas de perdigones de plástico, que no producen daño, dependiendo de la distancia de disparo. Porque recuerden el caso de la guarimba, donde el policía jovencito le dispara a, al muchacho que estaba agachado, le disparó pensando que no le iba a hacer ningún daño, pero a corta distancia le produjo la muerte porque aunque le disparó perdigones de plástico, a esa distancia era mortal y le produjo la muerte al muchacho. No sé si recuerdan ese caso de la guarimba, muy famoso. Sí, profesor. Hay otro caso de Rufo que quedó ciego también, que le dispararon muy cercano. Es correcto, ahí usaron perdigones, si se quiere, inofensivos, pero inofensivos a cierta distancia, porque es Perdigones de polietileno, sí, señor. sí, de polietileno, pero ellos deben ser disparados a cierta distancia, que va de metros, ¿no? Metros. Creo que son como 100 metros, que debe estar la distancia de la persona que está disparando a la víctima, para que solamente provoque una contusión, un morado, lo que llaman el morado, lo que vimos. No producen daño mortal, pero a la distancia que le dispararon a ese muchacho, pues fíjense las consecuencias, ¿no? Perdió la vista porque le explotaron los globos oculares. Entonces ya hay negligencia por parte del que actuó, el policía, que debe saber que a esa distancia el disparo puede ser mortal. Es un agravante para el policía, porque se supone que él debe estar preparado y entrenado para utilizar ese tipo de arma de fuego, porque es arma de fuego. El calibre de esa munición se indicaba mediante el número de esferas de plomo que lo conformaban. Por ejemplo, el calibre 12 pues está conformado por 12 esferas. El calibre 24 requeriría dos docenas de esas esferas. De menos diámetro, pero tiene que completar 24. De ahí viene la denominación del calibre, del número de peloticas que conforman ese proyectil o ese cartucho. Entonces vamos a hablar de las características del orificio de acuerdo con la distancia de disparo, ¿sí? De este tipo de arma. Al ser disparado un proyectil de escopeta, emergen los siguientes elementos. Número uno, perdigones de plomo o de polietileno. Los de plomo están prohibidos, y más que todo para manifestaciones, deben ser de polietileno, que igualito causan daño, si no se saben utilizar. Ahí es también otro elemento que vamos a ver es hollín en forma de humo y restos de humo. Partículas de pólvora quemada y no quemada, llama y gases calientes bajo presión, monóxido de carbono, los denominados tacos
que pueden ser de fieltro, de cartón o de plástico. Son unas de forma circular, de forma circular, las esferitas, perdón, en este caso los taquitos, un taquito que separa eh, una parte de la otra dentro del cartucho. Todo eso sale disparado. Constituyentes del detonador y del fulminante. El fulminante está constituido por tres elementos que son el bario, el antimonio y otros metales, entre esos el plomo, que es lo que es lo que se determina en la prueba de ATD, de trazas de disparo, cuando queremos saber si una persona disparó un arma de fuego. Cuando se produce el disparo del arma de fuego, se produce una especie de humo, ¿sí? Que va a caer en la zona, se toma el arma así de esta forma y se desprende humo hacia atrás. Y todo ese humo va a caer acá. Ese humo está compuesto por el componente del fulminante. El fulminante es lo que le da, sí, la ignición a la pólvora para que la pólvora se prenda y estalle y expulsa el proyectil. Entonces, ese componente, ese fulminante tiene esos componentes: bario, antimonio y plomo. Eso va a quedar aquí, incrustado en la piel del disparador. Y a través de esa prueba de ATD, análisis de traza de disparo, se toma la muestra, se lleva al microscopio electrónico de barrido y se buscan esos elementos. Al estar los tres elementos, es certeza 100% de que esa persona manipuló, no solamente manipuló, disparó una arma de fuego. Y 17.26. Correcto. Ahí vemos, ¿sí? Se demuestra lo que se llama la rosa de dispersión de Sevidali, se llama así. A 5 metros de su diámetro equivale a la altura de la cabeza. 5 metros de distancia entre la escopeta y la persona. Lo que salga de aquí va a cubrir la cabeza. A medida que se aleja, ¿sí? La rosa de dispersión es mayor. Es decir, los perdigones se van a dispersar. Y aquí va a interesar entonces el cuello, cabeza y cuello. Si vamos a una distancia de 15 centímetros, va a interesar cabeza y la mitad del tórax. Y si la distancia es mayor, de 15 centímetros hasta 25 centímetros, pues va a comprometer, ¿sí? La mitad del cuerpo. Entonces, cuando vemos un disparo producido por este tipo de escopetas, donde vemos heridas en toda esta zona, cabeza, cara, rostro, cuello, pecho, tórax y la mitad del cuerpo, esa distancia fue hecha a 25 metros. Mientras que un disparo a 5 metros, pues todas esas bolitas, todos esos perdigones van a ir compactos y se produce un proyectil único. No le da tiempo de separarse, porque la distancia es corta. A medida que la distancia aumenta, las peloticas se dispersan y producen otro tipo de heridas. Muchas heridas. Entonces podemos decir a manera de resumen de lo que hemos hablado, de que los orificios de entrada, cuando el plano es la piel, ¿sí? Vamos a dar un resumen de las características de los orificios de entrada de los proyectiles simples disparados con arma de fuego y cuáles son. Cuando el plano es la piel, vamos a encontrar orificios propiamente dichos. Cuando un disparo de contacto, vamos a encontrar la impronta de boca de fuego, ¿sí? O boca de mina, y el orificio el orificio en boca de mina y la impronta o signo de venaza. Si el disparo es a corta distancia, vamos a encontrar tatuaje, ahumamiento, quemadura. Y si el disparo es a distancia intermedia o sí, intermedia o a distancia,
quemadura alrededor del orificio, que es el collar heterosivo, y es el ahumamiento. ¿Ya? En la ropa vamos a observar cuando en la ropa vamos a observar el orificio que he dicho, el anillo de jugamiento a veces, el disparo de contacto, vamos a observar el deslizamiento crucial, el signo de calcado, lo que hablé, y en el disparo a corta distancia, ahumamiento. A distancia intermedia, es decir, hasta 60 centímetros, vamos a observar ahumamiento. En el cráneo, a nivel del hueso, vamos a observar eh, a nivel de la base menor o sea, vamos a observar fracturas y vamos a observar ese signo que es cuando se incrusta la pólvora no defraudada, se incrusta pero en el hueso. Se produce también en un tatuaje, un tatuaje. Ya a nivel de vísceras, es decir, pulmón, hígado, se va a observar un halo hemorrágico o laceraciones, ¿sí? Laceraciones o rompimientos de forma estrellada, porque se trata de vísceras que ofrecen menos resistencia, ¿no? Son, si se quiere, superficies muy lábiles, muy débiles, muy blanditas. Bueno, es todo lo que vamos a hablar con respecto a las heridas por arma de fuego en esta clase. Mire, profesor, no sé, a manera de conclusión, yo pienso que la importancia del estudio de esta, de esta ciencia, pues básicamente radica en que me va a permitir a mí comprender y entender, pues básicamente los informes, una acusación, cualquier elemento que me permita a mí concluir sobre lo que pudo haber pasado en caso de la realización o de la observación de, de un acto, ¿no? O lo que haya ocurrido en este caso. O sea, básicamente cada elemento que usted nos acaba de indicar, pues genera una característica, genera una condición, genera una actuación, y pues lo veo yo desde ese punto de vista lo importante, ¿no? Y lo interesante como a manera de lo que yo comprendo, pues. Gracias. Es cierto, amigo Jesús, en este caso, criminalísticamente es muy importante y es de estudio primordial para la investigación penal en el caso de delitos producidos por arma de fuego. Aquí interviene la balística forense, que es la que estudia todos estos fenómenos o fenómenos producidos por el estudio de los proyectiles, el estudio de las balas, porque no es lo mismo la bala que el proyectil. La bala es lo que constituye la concha, ¿sí? El cuerpo de la concha y el proyectil. Pero el proyectil es lo que se proyecta. En este caso es aquella punta, ¿sí? Que tiene forma de ojiva, diferentes tipos de formas, y que es la que va a producir el daño. Entonces la balística se encarga de ese tipo de estudio. La balística criminal, la balística de efecto, eso ya sería parte de otro estudio, de otra clase, que tiene que ver con la balística forense. Y pues se necesitaría otra cátedra para poder explicar este tipo de estudio, que es el estudio de la balística forense. Pero criminalísticamente es muy importante para el esclarecimiento de los delitos donde se han utilizado armas de fuego. Adelante, ¿quién más interviene? Los escucho. Profesor, apoyando la tesis de mi compañero y pues vista la clase,
Entiendo que esta es la forma a través de los orificios que nosotros podemos determinar por el tipo de herida, determinar el arma de fuego que causó la herida en la persona. A términos generales, pues eso es, creo que es lo que hace entender la clase, ¿sí? Claro, y muy importante es lo que les decía, que a través del estudio de estas características que dejan los orificios, pues nos va a decir si ese orificio o esa herida fue producida, bien sea porque la persona estaba viva o post-mortem, y también si fue producida por el contacto del arma de fuego directo al plano óseo, en este caso la cabeza, y eso me va a indicar de que pues estamos en presencia de un posible ajusticiamiento. O bien, es importante también para el estudio de aquellos casos donde se presume un suicidio, que a veces se convierte en homicidio, dependiendo también de las características de esa herida que me la determina la distancia de disparo. Correcto. Nos permite determinar las causas a fondo de lo sucedido en el hecho. Exacto, y la responsabilidad, que puede ser un agravante o un atenuante para el investigado. Más que todo en los casos donde se interviene, intervienen los cuerpos policiales y pues muchas veces se sobrepasan esos límites y producen este tipo de sucesos, donde quieren hacer simular de repente que una persona se ha suicidado y estamos en presencia de un ajusticiamiento fácilmente determinable a través del estudio de este tipo de características criminalísticas que dejan en este tipo de heridas. Y por eso se habla casi de que no hay crímenes perfectos, ¿no? Sino que la ciencia es tan perfecta y pura que, bueno, con elementos y ciertas condiciones que pueda tomar el investigador, determina, ¿no? Y básicamente el otro profesor que considero yo que para efectos de los derechos humanos cuando usted hablaba de ajusticiamiento y esta parte de intervención de funcionarios policiales, que usualmente son quienes tienen conocimiento de estas áreas, pues de igual manera la justicia se encarga de estudiar pues de determinar científicamente la verdad de lo que ocurrió en un hecho de eso, ¿no? Considero. Claro, es correcto, eso es muy importante lo que usted acota, porque entonces ahí entra la criminalística a jugar un papel importante en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Eh, Derechos humanos que se tienen que defender, sobre todo en estos casos donde intervienen los cuerpos policiales, que muchas veces lo hacen de manera arbitraria y pues dependiendo, no necesariamente porque una persona sea delincuente, pues no tiene derechos, todos tienen derechos, todos tenemos derechos humanos, derechos inherentes a nosotros porque somos seres humanos. Y entonces este tipo de estudios van a ayudar mucho, han ayudado mucho a esclarecer crímenes a través de la balística forense. Ya estamos, ya casi. Sí, ya estamos. Sí, ya estamos terminando. Gracias, profesor. Profesor, sobre la actividad pendiente, Estén por atentos que favor. estén atentos que el día de mañana, más tardar, o el domingo, les hago llegar a través del aula la actividad. La respectiva asignación. No va a ser algo, sí, de repente puede ser un mapa conceptual. De todas maneras, yo se lo voy a dejar especificado en el aula para ser entregado próximamente entre lunes y martes. Porque luego, en la semana que viene, vamos a tener el último encuentro donde vamos a terminar de ver la materia. Vamos a ver entonces lo que son los tipos de muerte y todas las clasificaciones o todos los tipos de pasos por lo que pasa el cuerpo humano una vez que llega la muerte. Los fenómenos cadavéricos tempranos y los fenómenos cadavéricos tardíos.
vamos a hablar de la putrefacción, de todas esas cosas. Y además de eso, vamos a hablar lo referente al tanatocronodiagnóstico, que es no otra cosa sino el estudio de la data de la muerte. Además de eso, vamos a hablar de las autopsias, tipos de autopsias, la importancia de la misma. Vamos a hablar de las exhumaciones y vamos a hablar del levantamiento del cadáver. Todo eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que espero que por favor estén atentos y asistan a la clase, que es muy importante. Y el día de domingo les colocaré entonces la actividad para que la desarrollen entre lunes y martes. Sí, señor. Gracias. Bueno, Buenas tardes. muchas gracias y estamos entonces en contacto. Hasta luego.